Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a esta conferencia organizada por el Centro INA Sinaloa. En este año 2026, mientras nuestro país vive la efervescencia del Mundial de Fútbol, nos parece la oportunidad idónea para reflexionar sobre el juego de pelota mesoamericano, una práctica milenaria que comparte esa misma pasión comunitaria, pero que en México antiguo poseía una dimensión profundamente sagrada. La ponencia del día de hoy se titula La cancha mágica del juego de pelota, el simbolismo del ulama, y será impartida por el arqueólogo Víctor Joel Santos Ramírez, arqueólogo investigador del Centro INA Sinaloa. A continuación leeré un poco de su semblanza curricular. El arqueólogo Santos Ramírez es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, y maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es investigador del INA desde el año 2002. Su trabajo se ha centrado en el estudio de las misiones coloniales, tema sobre el cual ha publicado una trilogía de libros. Asimismo, ha coordinado diversos proyectos de investigación arqueológica e histórica en el estado de Sinaloa. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al arqueólogo Joel Santos Ramírez. Adelante. Pues el tema de esta ponencia es en torno al juego de pelota de cadera. El título tiene que ver con el título de este trabajo es La cancha mágica del juego de pelota, el simbolismo del ulama. Y ahorita voy a explicar exactamente por qué me refiero a la cancha mágica, porque pues básicamente el espacio, el campo donde esta práctica que tuvo características rituales fue conocida y ampliamente practicada en Mesoamérica por muchísimos siglos, milenios podríamos decir. Entonces de ahí la importancia que esta tiene. Pero me gustaría ir por pasos partiendo de la forma en cómo fuimos teniendo conocimiento o como se tuvo conocimiento de esta práctica inicialmente con los españoles en sus incursiones que realizaron al continente americano en el siglo XVI, y ellos fueron los primeros en tener contacto con esta práctica, un juego que tenía características lúdicas, lo utilizaban o se empleaba para desarrollar una actividad, un juego propiamente como lo entendemos. Y se fue conocido por vez primera en las Antillas, en este archipiélago, que es donde llegan los primeros barcos españoles, en la isla de la Española, lo que actualmente son los países de Puerto Rico, Haití. Ahí es donde se encuentra documentado por vez primera que los españoles tuvieron contacto con este juego y lo registran como, pues, naturalmente les llamó la atención de que se jugaban entre 10 o hasta 20 integrantes de cada equipo, personas que prácticamente o casi completamente desnudas jugaban este juego, y la peculiaridad era que lo hacían con una pelota que digamos, si lo comparamos hoy en día, tendría el tamaño de un balón de fútbol, más o menos, solo que con la diferencia de que esta pelota era sólida, era pesada, pesaba de 1 kilo a 1,5 kilos, era el peso que tenía, y que al momento de botar podía alcanzar grandes alturas. Entonces, la principal característica de esta pelota y que le da sentido y le da forma y le da todo lo demás al juego, radica en la pelota fabricada de resinas de árbol, lo que sería o se conoce hoy en día como látex, como caucho también, es como fue conocido
en primer lugar a través de estas primeras incursiones al continente americano. Y es importante mencionar que en aquella época, en el viejo mundo, se practicaban juegos también. Había un juego de pelota, pero no con las características de la pelota de hule, que es la que va a revolucionar todos los juegos. A partir de ese momento va a revolucionar todas las características de los juegos que tenían como el principal, pues, el principal objeto era la pelota, ¿no? Les decía, había en Europa unos juegos con una pelota que le llamaban la pelota de viento, que se hacía a partir de la vejiga de cerdo, que se forraba. Entonces era una pelota que era ligera y que se jugaba con la mano. También por eso se llamó el juego de palma al tipo de juego con lo que se practicaba con esta pelota. Pero cuando los europeos conocen el caucho, empiezan a hacer las pelotas también ya de este material, y es lo que va a dar origen a muchos juegos que se practicaron en Europa desde entonces, pero ya con una pelota que botaba. Y es lo que va a dar origen, por ejemplo, a la pelota vasca en España, ¿no? Ya con una pelota que bota. En lo que actualmente es Italia, también había un juego con una pelota que le decían balón, que igual era un objeto redondo grande, más grande que las pelotas de viento españolas y francesas, pero esta no botaba. Entonces, de ahí el gran aporte que va a tener el juego de pelota, la pelota propiamente, que es conocida en el continente americano, y que, bueno, los españoles la conocen a través de su práctica en estas islas, a través de los grupos o la cultura originaria que eran los taínos, que ellos conocieron un grupo cultural que ya desapareció de hecho en el mismo siglo XVI, y hoy en día sabemos que este grupo era de origen arahuaco, es decir, fueron emigraciones de grupos originarios que partieron de alguna parte de Sudamérica, muy posiblemente de la región de Venezuela y Colombia, emigraron, llegaron por islas, llegaron por embarcaciones a estas islas y las poblaron, ¿no? Y de ahí derivan muchas palabras que tienen un origen taíno, pero que hoy en día también sabemos que tienen más bien su origen taíno, a su vez tiene un origen más antiguo que está relacionado con las antiguas lenguas mayas, ¿no? Por ejemplo, la palabra huracán, que originalmente se pensó que era taíno, hoy en día sabemos que en realidad pertenecía a los quichés en el área maya, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los taínos en el primer contacto que se tiene con el continente americano a partir de la Europa peninsular. Y posteriormente, con las incursiones que se realizan tierra adentro del continente, particularmente en México, lo que se convertiría en la Nueva España, es como quienes incursionaron, los españoles, se dieron cuenta que también en esos territorios se practicaba el juego de pelota. Ellos lo veían como el mismo juego porque las características eran similares, es decir, se jugaba con la cadera, no se podía, la pelota no se podía tocar con las manos, porque quien tocaba con las manos o con el pie se daba por perdido el juego. Únicamente con las caderas, con la cadera y con los glúteos se podía tocar, y en algunas partes también con la parte derecha del pecho también se podía tocar la pelota. Ahora es importante mencionar que estaba prohibido como parte de las reglas del juego no tocarlo, pero en cierta forma la pelota era tan pesada que alcanzaba grandes velocidades por su bote
que quien lo intentara pegar con la mano o con el pie, pues iba a fracturar, se iba a lastimar, es decir, no eran ni siquiera las extremidades del cuerpo humano, no eran las idóneas para jugar este juego, por eso era básicamente de cadera. Bien, cuando este juego es conocido en lo que se convertiría en la Nueva España, sobre todo por los religiosos que llegan a acompañar estas expediciones, franciscanos, agustinos, dominicos, lo comienzan también a observar y registrar sus aspectos que más les llamó la atención, sobre todo porque les interesaba saber si en este juego había algún tipo de idolatría que sería necesario erradicar por parte de un posible culto que existiese en torno a la práctica de este juego de pelota. Y es así como conocemos testimonios, quienes documentan este juego, como Toribio de Benavente, Motolinía, Fray Bernardino de Sahagún, Diego Durán, son, digamos, los primeros religiosos que en distintas partes del centro del país descubren este juego y lo comienzan a documentar, a registrar. Y lo que ellos nos escribieron a propósito, bueno, es que se jugaba en una cancha que era más larga que ancha, variaba en tamaño y que había una arquitectura especial donde se jugaba, es decir, había una cancha central que tenía una forma de, hoy le llaman de doble T, y que en el centro o a la mitad de esta cancha había unos marcadores o unos círculos de piedra con una perforación al centro donde cabía la pelota y que también formaban parte de este juego, lo que llamamos como y conocemos como marcadores, ¿no? Y que este juego, pues, como les decía, se jugaba con era un juego que se jugaba entre 6 jugadores, 7 jugadores, que prácticamente también estaban desnudos del torso, se fajaban con cuero, principalmente la parte de la cintura, ¿sí? Y también se forraban los brazos y las manos y los pies, pero para no rasparse por los fuertes golpes que se llevaban los jugadores en la práctica de este juego particular mesoamericano que vamos a tener, como les decía, documentado primero en regiones del centro del país y posteriormente también en regiones del área maya, ¿no? Pero lo que más les llamó la atención a los religiosos que por primera vez lo encontraron fue que era una actividad que convocaba a mucha gente a observarlo. Es decir, no era una actividad que se realizara cotidianamente, tenían que ser en días propicios o debido a determinadas festividades, ¿sí? Y quienes lo jugaban, pues tampoco eran cualquier persona. Había jugadores que tenían una preparación, muchos de ellos, si no es que la mayoría, en el caso de las culturas mesoamericanas, eran personas nobles, es decir, pertenecían a las clases nobles de las sociedades prehispánicas. Y siempre en estos juegos va a estar o estuvo de por medio la apuesta, que eso es lo que más escandalizó a los religiosos españoles, ya que se dieron cuenta que era tal la afición que existía al juego de pelota que las apuestas ya se habían convertido en una completa adicción. Las apuestas, de acuerdo con la clase social a la que pertenecían quienes observaban el partido y quienes llegaban a ver este juego, por ejemplo, entre los nobles se apostaban vestimentas, instrumentos de guerra, apostaban doncellas, ya en clases sociales más bajas se apostaban trojes de maíz, magueyes,
los pobres también apostaban, ¿no? E inclusive el escándalo era que llegaban a apostar muchas personas a sus propios hijos e inclusive a sí mismos, ¿no? Como esclavos, se apostaban por si se perdía un partido. Ahora, ¿cuál es la dinámica del juego? Bueno, es algo complejo el entenderlo, porque se juega a partir de ir ganando rayas o ir perdiendo rayas, ¿no? Un juego podía durar, empezar desde temprano y acabar ya en la tarde, porque las rayas se podían superar el número de rayas, se podían alcanzar un determinado número de rayas, pero el adversario las podía alcanzar y luego irse por encima en el marcador. Entonces, era un poco complicado el tipo de reglas que había, pero lo que sabemos es que quien lograba meterlo en uno de estos aros de piedra, ¿sí? En uno de esos marcadores, en ese momento quien lograba hacer eso ganaba el partido. El problema es que, según quienes observaron este partido en su práctica entre los mexicas, dicen que esto podrían ser de 100 a 200 intentos y no la metían al centro de los aros de piedra. Era sumamente difícil llevar a cabo este tipo de marcaje en las circunstancias en cómo estaba esta cancha, ¿no? Eso es básicamente lo que sabemos de las crónicas del siglo XVI acerca de este juego. Lo importante, bueno, es que se documentó un poco esa parte básica y que posteriormente, cuando los jesuitas que llegan en una época posterior, por ejemplo, llegan al noroeste de México, este juego es documentado en la Sierra de Topia, que actualmente es el territorio que comparten en la Sierra Madre Occidental entre Sinaloa y Durango, y donde se encontraba una cultura originaria que se llamaban los acaxes, quienes practicaron este juego y el cual fue documentado con muchas de sus características que no encontramos en las crónicas del siglo XVI, más que a través de la crónica de Hernando de Santarém, un jesuita, que a inicios del siglo XVII, 1604, en uno de sus informes, describe los días anteriores previos al juego, todo lo que se celebraba en cuanto a ceremonias, las apuestas, como les digo, siempre va a haber de por medio apuestas, y cómo se retaban entre los pueblos para enfrentarse en un día acordado y llevar a cabo la práctica de este juego de pelota, ¿no? Entonces, era una actividad social que envolvía a todas las comunidades, todos los pueblos, y estamos hablando en este caso de poblaciones marginales, pero imagínense lo que esto representaba en los asentamientos prehispánicos enormes, donde vamos a encontrar grandes juegos de pelota. En principio, hoy en día, gracias a la arqueología, sabemos que los juegos la arquitectura y el juego de pelota tenía por lo menos, cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, tenían más de 2000 años de practicarse. Entonces estamos con un ritual o una práctica que tenía características religiosas y lúdicas, sagradas por lo tanto, que tenía más de 2000 años practicándose en todo Mesoamérica. Todo Mesoamérica nos referimos desde Centroamérica, en lo que es el área maya, Honduras, Salvador, Guatemala, naturalmente, todo el sureste mexicano, el noroeste también, como también los jesuitas lo documentaron en la región de Sinaloa y Sonora, e inclusive más allá de esta región, en el suroeste de Estados Unidos, sabemos que también se practicaba el juego de pelota. No exactamente con las mismas características, pero existía, y nos estamos refiriendo básicamente al juego de cadera. Es posible que se jugara desde la época de los olmecas, es decir, hace igual 2500 años antes de Cristo. Se han encontrado, y hoy en día hay en exposición en el Museo de Antropología, están exhibiendo pelotas de hule que se encontraron en Manatí y que tienen miles de años. Pero no se han encontrado las canchas, la arquitectura que va a caracterizar a este juego. Es importante mencionar que la arquitectura del juego de pelota
va a distinguirse entre todos los conjuntos ceremoniales de las culturas prehispánicas, va a ser muy notorio y va a tener un lugar preponderante. De ahí que es importante que entendamos lo relevante que fue en la época prehispánica el juego de pelota, porque como el mismo Motolinía lo señaló, dice, en realidad se trata de un culto, porque la cancha del juego era un lugar donde se practicaba un ritual, tenía un simbolismo, que más o menos ellos encontraron algunos aspectos y por eso lo prohibieron, porque decían que se jugaba el principal sacerdote de Templo Mayor, iba, en el caso de lo que fue la ciudad de Tenochtitlan, iba al Teotlachco, al templo principal, o templo sagrado de Tenochtitlan, lo bendecían y hacían un ritual con la pelota, se votaban 4 veces y después de esta consagración ya se podía jugar. Es lo que dicen los relatos españoles. E igual habían los que jugadores también presentaban ofrendas, previamente hacían ofrendas, se preparaban comidas, se sahumaban para prepararse para llevar a cabo esas prácticas de juego de pelota. Y en el caso, por ejemplo, de Sahagún, él registra que se llevaban a cabo los juegos en la fiesta principal de Panquetzalistli, es decir, la fiesta principal de Huitzilopochtli. Iniciaban las fiestas de diciembre en honor al dios principal de los mexicas, iniciaban el Teotlachco con el sacrificio que se realizaba a cautivos justamente en el juego de pelota. E igual en otro de los juegos que también estuvieron en el recinto, en la zona importante principal de Tenochtitlan, el Tezcatlachtli, que es el juego, el campo de espejo, porque era en honor a Tezcatlipoca, que también es el dios más importante de la religión mexica. En ese lugar también se llevaba a cabo en determinados días de las fiestas de Tezcatlipoca, se llevaban a cabo ahí la práctica de juegos de pelota, sacrificios y demás, y los principales juegos los llevaban a cabo los nobles de la aristocracia y los dignatarios de este grupo cultural. Esto es lo que nos llega a través de las crónicas. Ya la arqueología pues, nos permite ver que este juego se practicaba en muchas partes del país donde hay zonas arqueológicas. Hoy en día, no en todas, en Teotihuacán no tenemos o no se ha encontrado, no hay evidencias de juego de pelota, aunque sí en la pintura hay representaciones de personajes pateando una pelota, que no es el caso, porque nos estamos refiriendo al juego de pelota de cadera, que es importante mencionar que después, hoy en día hay un juego de pelota que se juega con el antebrazo, que se juegan con mazos, el juego mixteco, y en Sinaloa también hay otros juegos donde ya se utilizan las manos, pero estos al parecer son posteriores, no son prehispánicos, sino que derivaron del juego de pelota de cadera, que es el que estamos tratando aquí. Y como les decía, cuando ya encontramos arquitectura del juego de pelota, aparece en el preclásico tardío, alrededor del año 400 antes de Cristo, 400 después, ya hay arquitectura de juego de pelota. Y en el clásico también vamos a encontrar importantes juegos de pelota. Y el más importante, por ejemplo, en el área maya, es el que se construye en Chichén Itzá, que es el gran juego de pelota. Para que se den una idea, ese juego de pelota mide 120 metros por 30 metros de ancho, es el más grande que se ha encontrado en toda Mesoamérica. 100 metros, 120 metros de largo, es un poco más grande que una cancha de fútbol actualmente, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, esa es la caracterización que vamos a encontrar en cuanto a arquitectura. El nombre del juego de pelota, el nombre náhuatl, es Tlachtli o Tlaxco, ese es el nombre que tenía. Los cronistas religiosos españoles descubren que este juego
que en las Antillas se conocía como batey, en México se conocía como Ullamalistli, que ya después, cuando se castellaniza y se abrevia, se le conoce como Ulama, ¿sí? De la raíz de Ulama de ahí proviene el término hule, que es la pelota propiamente, y que se extraía de una resina de látex con la cual se hacía. Y con ese mismo nombre, la pelota pues va a tener no el mismo nombre, pero sí va a ser referido este juego con respecto a la pelota. Los mayas lo llaman también, en el maya clásico se conocía como pitz, el nombre, y pitzil a los jugadores, ¿no? En el maya yucateco tiene otro nombre, en ñañú o Wotomí también tenía un nombre particular, en la zona de los Tarascos igual. En el noroeste de México, donde encontramos muchos términos de origen náhuatl, en Sinaloa y Sonora, la cancha va a ser conocida como Taste, de Tlachtli. Es el mismo nombre, pero si se dan cuenta, hay ahí una evolución del término náhuatl al término que se utilizó en la época también del contacto español en el noroeste de México, en el Taste. Hoy en día, en el norte de Sinaloa, por ejemplo, le llaman Taste a las pistas de caballos donde corren los caballos. Se sigue teniendo un significado, inclusive en la actualidad. Ahora bien, ya después, conforme se van desarrollando las investigaciones, nos damos cuenta que había un simbolismo en torno y una mitología en torno al juego de pelota que era central en esas culturas, en la cosmovisión o en las religiones que tuvieron esas culturas. Y lo vamos a encontrar en el área maya, por ejemplo, en el célebre e importante libro del Popol Vuh, donde vamos a encontrar que el inicio de toda la historia que se da entre los gemelos mayas tienen como origen el haber molestado con el ruido que provocaban al jugar juego de pelota, molestaron a los habitantes del Xibalbá o dioses del Xibalbá, que corresponde al inframundo, porque hacían mucho ruido. Y por haber hecho mucho ruido al jugar juego de pelota, los señores del Xibalbá envían a mensajeros para retar a los gemelos y desciendan al inframundo para jugar un juego de pelota. Este juego se lleva a cabo y los señores del Xibalbá matan a Hunapú, Bush Hunapú, y a su hermano. Los matan, los asesinan y cuelgan la cabeza de uno de ellos cerca de un árbol, en el juego de pelota, donde van a hacer un árbol y follajes y demás. Bueno, hay una mitología en torno a este lugar. El caso es que después los hijos de estos gemelos, que también son gemelos, uno de ellos, Xbalanque y Hunapú, son retados nuevamente por los dioses de Xibalbá, porque ellos vuelven a retomar la actividad del juego de pelota que sus ancestros les habían dejado. Hay toda una historia porque encuentran por casualidad el cinturón y la pelota, y al encontrarlo pues vuelven a jugar, los de Xibalbá se enteran y los vuelven a enviar mensajeros, pero en esta ocasión al final van a salir triunfantes los gemelos cósmicos mayas, ¿sí? Justamente después de vencer a los señores de Xibalbá en un juego de pelota, en un partido de juego de pelota, y después de haber obtenido el triunfo, uno de los gemelos se convierte en el sol, otro en la luna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que está representado aquí mitológicamente un acto cosmogónico, es decir, la creación del universo era entendida en esta cosmovisión, que todo inició a partir de un juego de pelota, donde se llevó a cabo un acto sacrificial y donde al final de cuentas se crea el mundo, ¿sí? Y esto lo vamos a encontrar en todos los mitos en torno al juego de pelota, donde si bien no es el acto cosmogónico de creación, sí vamos a encontrar que nos sitúa entre el fin de una era, el inicio de otra.
Hay dos mitos, por ejemplo, que nos hablan de la caída de Tula y el inicio de la época de los mexicas, todo a partir de un mito que se desarrolla en torno a un juego de pelota, pero siempre con un acto sacrificial. Por ejemplo, cuando reinaba Quetzalcóatl en Tula, se dice que Tezcatlipoca, quien fue su opuesto cíclicamente, descendió de la tela de una araña hacia donde estaba el juego de pelota para retar a Quetzalcóatl. Sostienen ambos ahí, sostienen una partida, pero en ese momento Tezcatlipoca se convierte en un jaguar y espanta a toda la gente, todos corren, la gente se despeña en el río y muere ahogada, mientras que Quetzalcóatl es perseguido por Tezcatlipoca hasta que este es exiliado y finalmente muere en este lugar de la oscuridad y se convierte en una estrella que se interpreta que es la estrella de Venus. Otro mito igual que tiene que ver con esto es cuando se retan Huemac, rey de Tula, o Tlatoani de Tula, con los tlaloques, con dioses del agua. Hay un juego en el cual está de por medio una apuesta, y esa apuesta está conformada por piedras de jade, piedras preciosas. Huemac, el rey de Tula, triunfa y vence a los tlaloques y les pide lo que él había ganado en la apuesta. Pero los tlaloques le entregan vegetales, cañas y maíz, y él se enfurece, porque eso no es lo que se había acordado en cuanto a la apuesta, enfurece y les exige que le den las piedras de jade que él había ganado. Los tlaloques se enojan y le hacen un vaticinio, un augurio, le dicen que en 4 años ya no va a llover en Tula y van a padecer todos los toltecas una enorme sequía, lo cual sucede, los tlaloques desaparecen, se van y reaparecen 4 años después en Chapultepec, donde envían un mensaje a Huemac y a los toltecas para decirles que su reinado está a punto de fenecer, la época de los toltecas ya se acabó, seguirá la de los mexicas, pero para esto tiene que sacrificarse a una hija de un mexica. Finalmente eso sucede en Pantitlán, la hija de uno de los principales mexicas es sacrificado, y en el año Seacatl, que también es una fecha simbólica, termina la era de los toltecas e inicia la era de los mexicas. Siempre un acto sacrificial, en este caso de la princesa que es sacrificada en este caso. Estos actos cosmogónicos, estos mitos, van a formar parte de estos ejemplos que les estoy citando y de otros más, así como lamentablemente conocemos muy poco, seguramente había una mitología mucho más vasta, rica en torno al juego de pelota, pero los casos que se conocen son realmente muy pocos. Edward Seller, cuando traduce hace 100 años los cantos religiosos nahuas, se encuentran un canto que es muy singular porque habla de la presencia de los dioses nahuas en el juego de pelota, llevando a cabo disputas. Primero hablaré, por ejemplo, del Códice Borbónico, donde hay una representación de 4 dioses, 2 dioses de cada lado de la cancha, como representando que están llevando a cabo un partido. De un lado Zihuacoatl, Quetzalcóatl, y del otro está Xochipilli, y el otro es el dios de la danza. Entonces, bueno, todo situado en una fecha calendárica, que justamente tiene que ver con una fecha que se celebraba el 24 de junio, que era el día de Xochipilli. Hoy en día, esto como un paréntesis, en el norte de Puebla, en Jicotepec de Juárez, los 24 de junio, se celebra a la Xochipila, que es una fiesta de las flores, del príncipe Xochipilli, el príncipe de las flores, y que coincide con el día de San Juan Bautista,
y coincide a su vez con el día del solsticio de verano. Entonces, para que veamos la importancia también cíclica que van a ir teniendo el simbolismo y los juegos de pelota también en ese sentido. Bien, pues en el canto náhuatl se menciona, por ejemplo, que cerca del mercado es un canto, es como una poesía, ¿no? Cerca del mercado aparece en el juego de pelota, Xolotl está bailando, los pájaros están con las flores, y en eso habla Quetzalcóatl y aparece Xochipilli nuevamente, ¿no? Una interpretación que da Edward Seller a este canto es que en realidad se trata de Xochipilli descendiendo en el juego de pelota, descendiendo al inframundo para propiciar la cosecha, en este caso, que se lleve a cabo se fecunde el maíz y se pueda dar esto paso a una muy buena cosecha en el paso que da Xochipilli desde el juego de pelota, desciende al inframundo. Y en ese canto se menciona al juego de pelota como Nahuatlachtli, y este término es interpretado como el campo mágico o la cancha mágica. Porque en efecto, el juego de pelota es un lugar donde se va a representar, simbólicamente se va a conmemorar una batalla cósmica, y donde, como lo vimos en el caso del Popol Vuh, es un lugar donde se conectan las regiones cósmicas, es decir, la parte terrestre con el inframundo, y lo vamos a ver inclusive en los códices, donde vemos representado a los Tlachtlis, rodeados de ojos del cielo, representando estrellas, dioses, en fin, es un campo mágico, es un lugar donde los dioses se manifiestan, y lo vamos a encontrar en otro mito, donde en un juego de pelota se manifiesta Huitzilopochtli, en este caso a los mexicas, ¿no? En fin, hay otros ejemplos de estos que analizamos en ese trabajo, y por lo cual es muy relevante que le demos o dimensionemos la importancia del juego de pelota en la época prehispánica, en la época mesoamericana, porque eso es lo que, desde mi punto de vista, nos va a abrir muchos aspectos para entender mejor estas culturas, porque no se trataba de un juego únicamente, se trataba de una serie de rituales, de representaciones, donde vamos a tener combatientes, donde se lleva a cabo un sacrificio, y todo eso va a representar siempre el triunfo de la luz sobre el caos. Eso es lo que básicamente siempre va a estar representado ahí. Es decir, se repite en cada juego el mismo acto cosmogónico de creación. Vuelven a aparecerse los dioses, vuelve a iniciar el tiempo, ¿sí? en un momento realmente atemporal, vuelven a ocurrir estos acontecimientos que dieron origen al mundo. Y esto es lo relevante que va a tener el juego de pelota en la parte simbólica, en la parte de su simbolismo, y lo vamos a encontrar en muchos de estos, de todas estas culturas prehispánicas. Pero al final lo vamos a encontrar también en su parte lúdica, como un juego de apuestas, un juego entre pueblos, que terminaban regulando socialmente las relaciones que tenían muchas poblaciones entre sí. Les comentaba al inicio de los acaxes en la Sierra de Topia, donde en realidad este juego era representado a través de ceremonias donde se simulaban escaramuzas, peleas, y donde los representantes de los pueblos que iban a jugar representaban guerreros, estaban ataviados como guerreros, y ahí se estaba celebrando una lucha cósmica. Y de todo esto, lo que se establecía era una relación entre esos poblados que se mantenían de manera armónica, porque todos estos poblados eran aliados, ¿sí? En unas regiones donde había muchas guerras constantes, donde había muchos enemigos, y donde
por ejemplo, todavía se practicaba el canibalismo ritual, en el caso de los acaxes. A los guerreros que se llevaban cautivos, existían también, por los referentes que tenemos, todavía había esta antropofagia entre este grupo cultural. En fin, resulta interesante que en el siglo XVII, además de la Sierra de Topia, otro jesuita que estaba incursionando en la parte del Orinoco, en Sudamérica, se encontró a otro grupo que también practicaba el juego de pelota y también con la cadera, ¿sí? Y este jesuita documentó entre los otomacos, ese es el término, este era el nombre de esta cultura originaria que ya desapareció también, también nos da un registro de las reglas que tenían para jugar este juego entre otomacos. Lo relevante es que él dice que las mujeres también lo jugaban, al igual que también las referencias de las Antillas nos dicen que las mujeres también jugaban juego de pelota. Y es muy posible que en México, lo que actualmente es México, en las culturas originarias también lo jugaran mujeres, solo que esto no se documentó. Pues el juego de pelota fue erradicado, fue prohibido por los religiosos en todos los pueblos. Hoy en día sabemos que son más de 1000 las canchas con vestigios arquitectónicos de juegos de pelota, para tener una idea de la importancia que tenía este juego. Pero comenzó a ser erradicado en todos lados, a ser prohibido, ya no se permitía, pero en regiones que realmente eran impenetrables en aquella época, pues era muy difícil que esto sucediera, y este deporte continuó realizándose, sobre todo en el noroeste de México, donde, esa es una hipótesis mía, que después de la expulsión de los jesuitas en 1767, los jesuitas se caracterizaron históricamente, no solo en México, en todas partes del mundo, de ser más flexibles e inclusive de incorporar aspectos de las religiones que encontraban en los poblados a los cuales iban a evangelizar, o las regiones que evangelizaban. No las incorporaban a la religión no se podía modificar de ninguna manera, pero eran más tolerantes. Muchos de los, hoy en día, actividades que llevan a cabo los grupos indígenas en el noroeste de México existen porque no fueron completamente prohibidos o erradicados, además de que los jesuitas no les dio tiempo, porque fueron expulsados en 1767, y después de esto, la iglesia perdió el control de este territorio, porque ya los religiosos que llegaron posteriormente, básicamente franciscanos, no lograron controlar el territorio como lo tenían controlado los jesuitas. Por lo cual, muchos de estos grupos originarios lo que hicieron fue regresar a sus prácticas ancestrales. Y me parece que una de esas prácticas ancestrales fue el juego de pelota, que de manera invisible se conservó, supervivió durante 200 siglos, donde no sabíamos, nunca supimos dónde se encontraba o si se practicaba, no está documentado, pero en el siglo XX comienza a aparecer. En el siglo XX sabemos que en el sur de Sonora se jugaba. Alfredo Chavero dice haber visto jugadores en esta parte de Sonora. En todo Sinaloa se practicaba, en Culiacán se practicaba el juego de pelota, pero principalmente en el sur del estado se sabe que se practicaba todavía en el municipio de Mazatlán, en Escuinapa, y en el norte de Nayarit también se practicaba el juego de pelota. A mediados del siglo XX, un explorador europeo, Layener, incursiona en el sur de Sinaloa, en Mazatlán, y documenta este juego, la práctica, visita los tastes en varias comunidades, rancherías, donde todavía se jugaba y había gran expectación todavía por los juegos de pelota. Y logra documentarlo en algunos sitios de Mazatlán, en algunos municipios, y hace una muy buena documentación. A propósito, publica un artículo muy completo sobre todo esto, con fotografías, que también eso es algo muy importante,
pero él hace un pronóstico en relación a lo que le iba a suceder al juego de pelota, porque dice que en algunos lugares ya eran pocas las personas que se juntaban para jugar, si no se completaban, porque se requerían 6 jugadores o más de cada equipo, y a veces no llegaba el número a completarse de jugadores, por lo cual Lionel dijo, este juego va a desaparecer, porque además los jóvenes ya no se ven interesados en practicarlo. El béisbol está adquiriendo mucha fuerza en Sinaloa y el béisbol pues va a terminar erradicando el juego de pelota, lo cual sería una lástima porque pues es una actividad, una práctica ancestral que no desapareció. Y es aquí lo relevante que podemos decir muchos años, décadas ya después de que este investigador llevara a cabo este pronóstico. El juego de pelota no desapareció en el sur de Sinaloa, permanece todavía hoy en día, y también por eso nosotros pensamos que en efecto es una cancha mágica. La cancha mágica no desapareció, logró conservarse a pesar de las adversidades, y hoy en día está siendo revitalizado. Ya no es una práctica indígena, hay que decirla, no es originaria, ya es mestiza, pero conserva sus elementos esenciales, y quienes lo practican fueron enseñados por sus padres, por sus abuelos. Es decir, conserva todavía esta ancestralidad en cuanto a que forma parte de una herencia cultural que se conserva en el sur de Sinaloa, y de aquí se está llevando a otras partes del país para que sea conocido y para que se practique y para que se reactive. De ahí lo relevante, el juego de pelota no está muerto, no desapareció, no fue erradicado, se escondió, se supo esconder en determinados lugares y reapareció cuando tenía que reaparecer. Por eso es un juego mágico. Bien, pues este es el resultado, y me parece que pude abarcar todo lo más significativo e importante de un breve estudio que realicé con motivo del juego de pelota mesoamericano. Pues espero haya sido de su interés, y los invito a leer el trabajo que está publicado en la página de Lina, que un texto de mi autoría que se llama La cancha mágica del juego de pelota, el simbolismo del ulama, y pues será muy importante que nos escriban, nos hagan conocer sus comentarios, sus puntos de vista, a mi parecer es importante que se conozcan ese tipo de trabajos, que se le dimensione, como ya lo mencioné, la importancia de esta práctica cultural que no desapareció, que continúa vigente, y que, porque por lo regular cuando hablamos de culturas prehispánicas, las vemos como culturas muertas, ¿no? Y no lo están del todo. Entonces, esto es algo muy significativo, muy relevante para la cultura actual, que debe ser conocido. A mi ver, no ha sido del todo, o no ha sabido darse no se ha sabido dar a entender, o quienes lo han investigado no han podido hacer que mucha gente lo entienda, ¿sí? En cuanto a su relevancia, su significado, su importancia. En fin, pues eso sería todo, y de esta manera concluyo esta ponencia. Espero les haya gustado y la hayan disfrutado como yo lo hice. Muchas gracias. Agradecemos al arqueólogo Joel Santos por compartir con nosotros esta valiosa conferencia, que nos permite dimensionar el juego de pelota no solo como un antecedente deportivo, sino como un ritual sagrado, vigente, que explica la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. A nombre de los compañeros del Centro INA Sinaloa y de los compañeros de INA TV, agradecemos su valiosa asistencia. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para estar pendiente de nuestras próximas actividades académicas y culturales. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.